Hoy día vamos a ver el capítulo 17 de Isaías. Capítulo 17, así que acompáñenme por favor a Isaías capítulo 17. De vez en cuando capaz vamos a estar dando saltos a otros libros. Isaías está, si ustedes abren la mitad de su Biblia, van a encontrarse con Salmos. De ahí viene por Proverbios, Cantares, Isaías. Ese es el libro donde tiene que detenerse. El libro de Isaías. El día de hoy vamos a ver una profecía sobre Damasco, que es la capital de Siria. Hoy día vamos a ver una profecía que el Señor le da bien fuerte a Damasco. Vamos a ver también que esa profecía aún no se ha cumplido. Hemos visto profecías que se han cumplido parcialmente, otras que ya se cumplieron, pero esta profecía en específico no se ha cumplido todavía. La profecía de Damasco todavía no se ha cumplido. Son pocos versículos, son 14 versículos, pero vamos a tratar de sacarle el jugo a todo el capítulo. Y en este capítulo vamos a ver el juicio a Damasco, pero también el juicio hacia la nación de Israel. Dios le va a dar un juicio a Damasco, pero también le va a dar un juicio a su pueblo. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Pero antes de entrar a Isaías capítulo 17, quiero hacer una especie de resumen contexto de lo que estamos viendo. Recordemos que Isaías es un profeta de la nación, del reino sur de Israel, que es Judá. Isaías ha estado profetizando, pero si ustedes se recuerdan, en los primeros capítulos hemos estado viendo que Isaías profetiza acerca del pueblo de Israel y acerca de su rebelión, de cómo se han alejado del Señor y cómo el Señor, por esa desobediencia, va a derramar juicio. Pero hace unas semanas vimos un cambio radical en el libro de Isaías. Desde el capítulo 13 hemos visto que Isaías ya no está profetizando hacia la nación de Israel, sino que ha empezado a saltar hacia naciones gentiles. Ha empezado, si ustedes recuerdan, cuando enseñó Pedro a la nación de Babilonia. Hemos visto también el juicio a la nación de Moab. Y el día de hoy vamos a ver hacia la nación de Damasco. Pero quiero que entendamos por qué es que Dios se está tomando el tiempo de profetizar acerca de esas naciones y por qué en cierta parte está profetizándoles juicio a esas naciones en especial. ¿Por qué es que vemos y por qué el Señor se toma el tiempo y nos muestra a nosotros a través de su palabra que está derramando juicio por esas naciones? Así que quiero que antes de empezar con Isaías nos demos un salto al primer libro de la Biblia, al libro de Génesis. Quiero que me acompañen al capítulo 12 para entender un poco por qué es que estas naciones están siendo juzgadas por Dios. ¿Por qué es que Dios las está juzgando? Porque es que hemos empezado a ver una sección que no va a terminar hasta el capítulo 23 de Isaías. Estamos en el capítulo 17 y van a seguir los juicios a las naciones hasta el capítulo 23. ¿Por qué es que es eso? ¿Por qué es que el Señor está juzgando a estas naciones? Recordemos también que en los capítulos que hemos visto, el Señor muestra mucho acerca del milenio, mucho acerca del día del Señor, de la tribulación. Así que esta es una sección mayormente escatológica. ¿Qué es escatológica? Estudios de los últimos días. Así que esta sección en general siempre es algo que está por venir. Veamos lo que dice Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Pero el Señor le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios escoge a Abraham y lo saca de la tierra de Ur de los caldeos para formar una nación. Recordemos que el Dios que nosotros alabamos es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Jacob luego se le cambia el nombre a Israel, el padre de las 12 tribus. Y miren lo que Dios le está diciendo a Abraham cuando lo está sacando de la tierra para llevarlo a la tierra prometida, que no se la daría a él. Le dice que él lo bendecirá y que bendecirá a aquellos que lo bendijeran y maldecirá a aquellos que los maldijeran. Eso es lo que estamos viendo el día de hoy en el capítulo 17 de Isaías, o lo que vamos a ver, y lo que hemos estado viendo en los capítulos anteriores. Estas naciones a las cuales el Señor está derramando juicio son naciones que han maldecido a la nación de Israel. No solo verbalmente, sino la han atacado. No recuerdo si vimos en Moab, que Moab era alguien de que se burlaba de la desdicha de Israel. Eran naciones que se burlaban de su desdicha. Eran naciones que querían destruirla, que querían atacarla. Y acá estamos viendo que el Señor promete lo que dice. Perdón, cumple lo que promete. Editar, por favor. Cumple lo que promete. El Señor le está diciendo a Abraham: a los que te bendigan,
te bendeciré, y a los que te maldiga, te maldeciré. El pueblo de Israel, en el transcurso de toda la historia y en el transcurso de los reyes, siempre ha sido odiado. El enemigo siempre ha estado en contra de la niña de los ojos del Señor. Y vemos a través de toda la Biblia cómo los enemigos de Israel se han levantado, por más que ellos sabían en el fondo que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, del Dios verdadero. No sé si ustedes recuerdan cuando los filisteos tienen una guerra con Israel y se roban el arca del pacto, ellos lo meten en el templo de su Dios, el Dios Dagón. Y cuando ellos salen, regresan y en 2 ocasiones se encuentran a su Dios, o uno postrado y el otro ya sin cabeza y sin brazos. Y ellos, en lugar de reconocer al Dios de Israel y reconocer, no, esta nación sí tiene al Dios verdadero, ¿qué hicieron? Empezaron a pasarse el arca del pacto entre unos con otras ciudades. Y se llenaban de tumores y de cosas terribles, se llenaron de ratas también. En lugar de aceptar al Señor, lo rechazaron. Y es más, siguieron odiando a la nación de Israel. Y es por eso que Dios está derramando juicio y va a derramar juicio sobre ellas. Y es por eso esta sección en especial. En esta sección en especial vamos a ver las naciones que no solo han maldecido, sino siguen maldiciendo a la nación de Israel. En la actualidad, el día de hoy, vamos a ver lo mismo hacia la nación de Israel y hacia las personas, hacia el mismo judío en especial. Un odio terrible. En Europa cada vez se vive más esto. Hay mucho antisemitismo. ¿Por qué? Porque el enemigo sigue odiando al pueblo de Dios y sigue exacerbando ese odio que hay hacia la nación de Israel. ¿Y qué sucederá con aquellos que maldigan a Israel? Dios los maldecirá. Pero aquellos que bendigan a Israel, Dios los bendecirá. Tenemos que entender que Dios ha escogido a ese pueblo y Dios lo ha escogido a ellos. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros es, ¿cómo está nuestra relación con el pueblo de Israel? ¿Qué pensamos acerca del pueblo de Israel? ¿Entendemos que es el pueblo escogido de Dios y lo bendecimos orando por la paz en Israel, orando por el pueblo de Israel para que conozcan a su Mesías? ¿O somos indiferentes a lo que el Señor puede hacer con ellos? ¿O somos indiferentes con el pueblo de Israel en particular? ¿No? Oremos por Israel. Algo práctico que podemos hacer en nuestra semana es eso, empezar a orar por la nación de Israel y ver formas de bendecir a la nación de Israel y a su pueblo. Y eso es lo que el Señor quería dejar claro a Abraham. Y es por eso que vemos esta sección, una sección en la cual las naciones que odiaron a Israel y que siguen odiándola van a recibir juicio, porque están tocando a la niña de los ojos del Señor. Entremos ahora sí a Isaías capítulo 17. Vamos a ir viendo versículo por versículo, tratando de sacarle el jugo, a ver qué el Señor nos habla en esta noche. Versículo 1 del capítulo 17 de Isaías. Profecía acerca de Damasco. Es un hecho. Damasco dejará de ser ciudad para convertirse en un montón de ruinas. Paremos ahí. El Señor lo está dejando claro. Es una profecía acerca de Damasco, capital de Siria. Y dice, es un hecho. Damasco va a dejar de ser ciudad para convertirse en un montón de ruinas. Según la UNESCO, Damasco es la ciudad habitada más antigua que existe. Según ellos, es una ciudad más antigua que existe. Damasco es mencionado en la Biblia aproximadamente 56 veces. Uno de los casos en los cuales lo vemos es cuando Abraham, su sobrino Lot, ha sido capturado. Él vivía en Sodoma y hay una guerra entre reyes y es raptado. Abraham reúne a su gente y van a buscarlo. Y la Biblia nos narra que llegan hasta Job y que Joba quedaba al norte de Damasco. Ahí es una mención de Damasco. Vemos que Abraham tiene un siervo que se llama Eliezer. Su siervo era un damaseno, era de Damasco. Vemos también que Pablo, antes de convertirse, siendo Saulo de Tarso, estaba rumbo hacia Damasco. Y ahí es donde tiene un encuentro con el Señor y se convierte. Esta profecía, como decimos, aún no se ha cumplido. ¿Por qué? Porque la nación de Damasco, el país Siria en general, no ha sido destruido por completo, como lo dice acá la profecía. La profecía dice que dejará de ser una ciudad para convertirse en un montón de ruinas. Es interesante que el día de hoy vemos un gran conflicto en Siria y que vemos la ciudad de Damasco cada vez más con más semejanza a lo que vemos en este versículo. Cada vez la ciudad de Damasco está siendo convertida en ruinas. Así que no podemos decir que aún se ha cumplido, pero que está por cumplirse en cualquier momento. Y eso nos anima a nosotros, los que amamos la palabra de Dios y los que amamos la profecía, porque eso nos anima a estar con un ojo en esta profecía y con un ojo en las noticias.
a ver, el Señor dice que esto se va a cumplir en un futuro. Veo las noticias, veo la actualidad, veo lo que está pasando en el mundo, veo lo que está pasando con Siria, con Damasco, y veo que capaz en un futuro cercano esto se va a cumplir. Y nos ayuda a estar un poco atentos a lo que el Señor va a hacer, ¿no? Nos ayuda a estar expectantes. Y algo que quiero leerles es lo que el Señor les dice al pueblo de Israel, en este mismo libro de Isaías, pero capítulos mucho más adelante. Les muestra claramente al pueblo de Israel que la profecía también está hecha para mostrar y demostrar que Él es el Señor, que Él es el Dios verdadero, el único y real. Miren lo que dice Isaías 46, del 6 al 8. Así dice el Señor, el Rey y Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero, soy también el último. Fuera de mí no hay otro Dios. ¿Quién puede proclamar lo que está por venir? ¿Quién puede declararlo y ponerlo en orden ante mí? Como lo hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anuncien lo que viene, lo que está por venir. No temas ni te intimides. ¿Acaso no te lo dije y te lo hice saber desde la antigüedad? Por lo tanto, ustedes son mis testigos. No hay más Dios que yo. No hay otro fuerte. No conozco a ninguno. El Señor está dejando claro que Él conoce el futuro. Que Él, el único Dios verdadero, a través de la profecía demuestra que Él está en control de todo y que Él conoce todo. Que Él es omnipotente, omnisciente. Es más, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él les dejó claro a sus discípulos que Él les anunciaba las cosas por venir para que cuando se cumplieran sepan que yo soy, dijo Él. Cuando Él dice yo soy, está declarando lo mismo que Dios en la zarza ardiente le dice a Moisés. Cuando Moisés le pregunta cuál es su nombre, qué les voy a decir al pueblo de Israel, diles que yo soy. Y Jesús está diciendo, cuando las profecías se cumplan, lo que yo anuncié se cumpla, la gente sabrá que yo soy. Así que la profecía muchas veces va a ser usada por el Señor para mostrar al pueblo incrédulo que no lo conoce que realmente Él es el Señor. Así que los animo a estar atentos a la profecía, realmente estudiarla y ver aquellas que se van a cumplir o no. Hay una profecía, por ejemplo, Ezequiel 38 y 39, que muchos estamos viéndola y viendo cómo se está armando en la actualidad aparentemente el escenario por cumplirse. Pero eso nos ayuda a estar con expectativas y ver la fidelidad de Dios y que su palabra es verdadera. Eso es recontra asombroso. Así que los animo a eso y a reconocer que el Señor usa su palabra y usa la profecía para que otros lleguen a conocerlo a Él también. Entonces queda claro, Damasco va a dejar de ser una ciudad. Pasemos lo que dice el versículo 2. El Señor va a dar un poco más de detalles acerca de esta destrucción, de cómo Damasco va a quedar. Versículo 2 dice: las ciudades de Aroer han quedado abandonadas, convertidas en pastizales. Allí pasen los rebaños sin que nadie los moleste. Nos detenemos ahí. Cuando estudiamos este capítulo, nos quedamos con una incógnita. ¿Por qué? Porque las ciudades de Aroer, cuando nosotros estudiamos la Biblia, o estudiamos acerca de las ciudades cercanas a Damasco, nos damos cuenta que Aroer no es una ciudad que está cerca de Damasco. Así que muchos estudiosos se empiezan a preguntar, ¿y entonces a qué se refiere? ¿Por qué es que Aroer se nombra acá si el contexto es Damasco? Algunos piensan de que esta ciudad realmente sí ha estado en Damasco, cerca de Damasco o en Damasco, pero que aún no se ha descubierto arqueológicamente. Pero si ustedes ven la raíz de esta palabra, la palabra Aroer significa ruinas, significa desnudez, destruida, destituida. Así que posiblemente el Señor está diciendo, las ciudades destruidas han quedado abandonadas, convertidas en pastizales. Allí pasen los rebaños sin que nadie los moleste. Como repito, no sabemos cuándo va a suceder esto. Puede suceder mañana, de acá a una semana, puede suceder en el tiempo de la tribulación, al principio, al final. Realmente no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la ciudad de Damasco va a quedar tan destruida que nos dice la Escritura que los animales, las ovejas van a pasar ahí sin que nadie los moleste. ¿Qué significa eso? Que la ciudad va a quedar deshabitada por completo. Van a haber animales, pero los animales no van a tener personas que los molesten. Van a estar libres, tranquilos ahí, sin que nadie los moleste, porque humanos no va a haber. La ciudad va a quedar completamente deshabitada de seres humanos. Así va a terminar Damasco, y así el Señor lo está diciendo en el versículo 2. Algo que quiero aclarar es que las profecías de Isaías, y en general todo profeta, habla en nombre del Señor.
Cuando nosotros leemos una profecía, por ejemplo la profecía de Damasco, no es algo que Isaías está hablando, sino algo que el Señor está hablando a través de Isaías. Eso quería dejarlo claro porque esta es palabra del Señor. El Señor lo está declarando. Pasemos al versículo 3. Miren lo que sigue narrando Isaías en este versículo. La fortaleza de Efraín llegó a su fin. Damasco ha dejado de ser reino. Lo que aún quede de Siria se convertirá en riqueza para los israelitas. Palabra del Señor de los ejércitos. Acá quiero dejarlo claro porque hay una versión, la Biblia de las Américas, que lo esclarece un poco más en sentido original del texto. Escuchen lo que dice la versión de las Américas. Desaparecerá la fortaleza de Efraín y la soberanía de Damasco, y el resto de... Desapareció. Ya, vuelvo a leerlo. Desaparecerá la fortaleza de Efraín y la soberanía de Damasco, y el resto de Aram vendrá a ser como la gloria de los hijos de Israel, declara el Señor de los ejércitos. Cuando vemos en la Biblia que se nombra Efraín, recordemos que el reino de Israel se dividió en dos, en el reino del sur y en el reino del norte. El reino del sur era Judá, y en el reino del norte adquiría o contenía un montón de tribus, pero la mayor de ellas era Efraín. Así que cuando vemos en Isaías o en otras partes del Antiguo Testamento que el Señor habla a Efraín, se está refiriendo a la región del norte. Una región que en la historia de los reyes nunca estuvo cerca del Señor, siempre se alejó de Él, siempre estuvo lejos del Señor. Y el Señor dice que la fortaleza de Efraín se ha terminado. En la historia vemos que el reino del norte se alió con Siria para atacar a Judá. O sea, ellos se aliaron, se escudaron en Siria y unieron fuerzas para atacar a la nación de Judá, que muchas veces sí seguía al Señor. Y es por eso que el Señor está declarando acá, la fortaleza de Efraín y la soberanía de Damasco y el resto de Aram vendrá a ser como la gloria de los hijos de Israel. O sea, será tan destruida que esa destrucción va a ser como la gloria de Israel. ¿Quién Israel? La nación del reino del norte. Así como los asirios lo destruyeron, esa va a ser su gloria del pueblo de Israel. O sea, así destruido va a estar también el pueblo de Israel. Y ahorita el Señor va a empezar a relatar cuál va a ser la destrucción del pueblo de Israel. Porque ahorita está hablando acerca de Damasco, pero está diciendo que Damasco va a quedar tan destruida que así va a ser como la gloria de Israel. Así destruida va a ser la gloria de Israel. O sea, está dejando claro que Israel, su gloria va a ser pura destrucción. Y va a ser por su desobediencia. Sigamos. Versículos 4, vamos a leer del 4 al 6. El Señor dice, cuando llegue ese día, disminuirá la gloria de Jacob y se enjutará su carne. Será como cuando se siega trigo, que con su brazo el segador recoge las espigas. Será también como cuando se recogen espigas en el valle de Refayim. Quedarán en él ripios, como cuando se sacuden los olivos, que en la punta de la rama quedan 2 o 3 aceitunas, y hasta 4 o 5 en las ramas más fructíferas. Palabra del Señor, el Dios de Israel. Lo que el Señor está diciendo acá es, en una traducción idioma peruano, va a quedar hueso y pellejo. El pueblo de Israel va a quedar hueso y pellejo, va a ser restituida su gloria, van a ser aniquilados. Cuando Isaías escribe acá que van a ser como el recolectamiento de las espigas y todo eso, es que así de rápido van a ser arrebatados el pueblo de Israel. Va a ser tanta la destrucción que solamente van a quedar algunos. Ustedes no sé si recuerdan cuando estudiamos Zacarías, se nos dice en Zacarías que en el periodo de la tribulación 2/3 del pueblo de Israel van a ser eliminados. Posiblemente el Señor se está refiriendo a esto acá. El pueblo de Israel va a ser recontra arrebatado y solo van a quedar algunos. Van a ser destruidos. Su gloria se va a terminar. Esa belleza que ellos han tenido, esa prosperidad, va a ser eliminada. Sigamos. Versículos 7 al 8. El Señor nuevamente dice, cuando llegue ese día, el hombre mirará a su Hacedor, sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Ya no volverá la mirada a los altares de incienso que hizo con sus manos, ni a los troncos de acera que hizo con sus dedos. Cuando leemos ese texto, o sea, a raíz del juicio que Dios derrama sobre el pueblo de Israel, ahora salta este versículo 7 que dice que cuando llegue ese día, el hombre mirará a su Hacedor. Sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Y eso me hace recordar lo que también vivimos en Zacarías. En Zacarías vimos en el versículo 10 del capítulo 12
que dice esto: sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de buena voluntad y de oración, y volverán los ojos a mí, y llorarán por el hombre a quien traspasaron, como se llora y se guarda luto por el hijo primero y único. Me hizo recordar mucho ese pasaje. Es interesante que en Zacarías se dice por el hombre a quien traspasaron. El pueblo de Israel nunca asesinaba o nunca levantaba juicio traspasando a alguien, sino a piedradas. Y esto nos da un vistazo a lo que iba a suceder con Jesucristo. Él sí iba a ser traspasado, no por el pueblo de Israel, sino por los romanos. Y es lo que me hace recordar cuando leo este versículo, que a raíz del juicio que va a venir sobre el pueblo de Israel, dice que en ese día el hombre mirará a su Hacedor, sus ojos contemplarán al Santo de Israel. ¿Ustedes recuerdan lo que dice Juan en el capítulo 1? Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, refiriéndose a Jesucristo. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esos versículos nos dejan claros de que Cristo es el creador del universo. Cristo es el que creó todas las cosas. Y el pueblo de Israel va a mirar hacia su Hacedor. Y dice, el Santo de Israel. Estoy empezando esas semanas a discipular a un compañero y estamos empezando a leer el libro de Marcos. Y en el libro de Marcos vemos un evento en particular bien interesante. Jesús empezó su ministerio y empieza a enseñar en las sinagogas. Está enseñando en las sinagogas y la gente se queda sorprendida porque Jesús no enseñaba como los fariseos, sino enseñaba con autoridad. Y en una ocasión Jesús está enseñando y hay un endemoniado. Y le dice, yo sé quién eres tú, Jesús de Nazaret. Tú eres el Santo de Dios, le dice. Y Jesús lo manda a expulsar y la gente se queda sorprendida de la forma en la que Jesús lo expulsa. Cuando nosotros vemos acá, vemos al Santo de Israel. Y es una figura típica del Señor Jesucristo. Dios está hablando acá, dejando claro que cuando llegue el día del juicio contra la nación de Israel, el pueblo volverá los ojos al Señor. ¿Quién va a venir? Cristo va a venir. Y a Él van a poner y van a depositar sus ojos. Y así que lo dice. Y dice que en ese día ya no volverá la mirada a los altares de incienso que hizo con sus manos, ni a los troncos de acera que hizo con sus dedos. El pueblo de Israel dejará la idolatría, no en el sentido capaz actual de adorar a obras de sus manos, ni a las obras de acera, pero sí, como vimos en semanas anteriores, como Satanás se adora a él mismo y quiere que otros lo adoren. Muchas veces el pecado de idolatría de nosotros es ese, ¿no? Querernos adorar a nosotros mismos o ser nuestros propios dioses. Y va a llegar el día en que el pueblo de Israel se va a arrepentir de eso. Se va a arrepentir de su idolatría y va a poner sus ojos en el creador del universo. Que nuevamente, como digo, es Jesús. Y lo vemos hoy en día, ¿no? O sea, el pueblo de Israel está alejado del Señor en el sentido que no reconocen a su Mesías, no reconocen a su Salvador. El pueblo de Israel no reconoce que Jesús es su Mesías, que Él es el Señor, el Salvador, que Él les puede dar la salvación de sus pecados. El pueblo de Israel no reconoce eso. Y ese es otro motivo más para poder orar por Israel en esta semana. Así que los animo a eso. El pueblo de Israel está alejado del Señor y a raíz de eso va a venir mucho juicio. Pero al final el Señor va a demostrar que Él sigue siendo fiel y que Él sigue amando y que su palabra siempre se cumple. Sigamos, versículos 9 al 11. Dice así, cuando llegue ese día, el Señor sigue hablando, sus ciudades amuralladas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, que se dejaron por causa de los israelitas, y habrá desolación. Y es que tú te olvidaste del Dios de tu salvación, no te acordaste de la roca de tu refugio. Por eso sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmientos extraños. Cuando las plantes, harás que crezcan y que tu simiente brote en la mañana, pero en el día de la angustia se perderá la cosecha y el dolor será incurable. Quiero que escuchen otra versión para que quede un poco más claro la cosa. Dice así, aquel día, hablando del pueblo de Israel, sus ciudades fuertes serán como lugares abandonados en el bosque, o como ramas que fueron abandonadas delante de los hijos de Israel. La tierra será desolación, porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, siembras plantas deleitosas y les injertas sarmientos de un Dios extraño. El día que las plantes las cercarás con cuidado, y por la mañana harás que florezca tu semilla, pero la cosecha será un montón inservible en el día de enfermedad y de dolor incurable.
el Señor nuevamente está narrando lo que va a suceder con el pueblo de Israel. Va a ser completamente destruido, va a haber desolación. Como hablamos, 2/3 del pueblo de Israel en el periodo de la tribulación van a ser eliminados. Pero acá se nos da el porqué. El por qué va a suceder esto con la nación de Israel. ¿Cuál es el porqué? Porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Cuando estaba leyendo este pasaje y estaba meditando un poco en él, justo estoy haciendo mi devocional en el libro de Éxodo. Y en el libro de Éxodo, cuando Moisés regresa a Egipto y empieza Dios a derramar sus plagas, ¿recuerdan que hay una plaga que elimina a los hijos primogénitos del faraón y de sus animales? De todos los egipcios. ¿Qué es lo que el Señor le dice al pueblo de Israel? Que ellos tenían que sacrificar un cordero y poner en su puerta, en el dintel, la sangre, ¿no? Y les dice que esta fiesta, la fiesta de la Pascua, se iba a recordar. Todos los años se iba a celebrar. Y luego les va a dar un montón de fiestas. Pero el Señor les dice algo bien, bien claro, ¿no? Que cuando sus hijos le pregunten a los papás cuando están celebrando la Pascua, ¿qué es esto?, ellos les cuenten lo que el Señor hizo en Egipto con ellos. El pueblo de Israel, Dios de una manera sobrenatural dejó todas estas fiestas y todos estos mandamientos para que el pueblo de Israel no se olvidara quién era su Dios y que Él siempre los ha libertado y que Él siempre los estaba cuidando. Pero ¿qué hizo el pueblo de Dios en la historia? Se olvidó de eso. No empezó a tomar en cuenta lo que el Señor había hecho y quién era el Señor para ellos. En lugar de eso, se empezaron a alejar en pos de otros dioses. Entonces yo me puse a pensar, para nosotros hoy en día, ¿el Señor nos ha dejado algo que recordar? ¿La iglesia recuerda algo constantemente, alguna fiesta o algo así? Y me puse a pensar y me puse a dar cuenta que sí. Tenemos la Santa Cena. La Santa Cena, el Señor nos manda a rememorarla y a celebrarla siempre. ¿Y qué recordamos en la Santa Cena? Recordamos el Evangelio. Recordamos el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Una buena noticia. ¿Y qué es lo que se nos cuenta en el Evangelio? Se nos cuenta cuando partimos el pan, que Jesús, como ese pan, fue quebrantado por nosotros. Jesús, Dios hecho hombre, vino a sufrir el castigo que nosotros merecemos como pecadores. Nosotros, por nuestra cuenta, no nos podemos salvar. Todos estamos destituidos de su gloria. Pero Jesús, Dios, se hizo hombre para cargar el castigo que nosotros merecemos. Vivió una vida perfecta sin pecado. Y mediante a su muerte en la cruz, recibió el castigo que nosotros realmente merecemos. Fue sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos. Y todos los que depositamos nuestra fe en Él, tenemos vida eterna y perdón de pecados. Y cuando rompemos el pan y partimos el pan y celebramos la Santa Cena, estamos recordando ese sufrimiento, ese partimiento, ese quebrantamiento del Señor, ese tal amor. Y quiero que realmente se pongan a pensar en lo que el Señor sufrió por nosotros. Realmente Dios, el creador del universo, tomó forma de siervo y sufrió de una manera tal. ¿Por cuál motivo? Simplemente por amor. Romanos dice, ¿no? En esto muestra su amor Dios con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor más maravilloso que puede haber, ¿no? Dios, el creador, nuestro creador, vino a este mundo para sufrir por nosotros. Eso es lo que recordamos en la Santa Cena. Y después tomamos la copa y dice, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes es derramada. En la sangre que Él derramó, estableció un nuevo pacto, para que nosotros ahora que creamos en Él, como les dije, tengamos perdón de pecados y vida eterna, solamente por confiar en Él. Y eso es lo que recordamos nosotros, o lo que el Señor quiere que recordemos todos nosotros celebrando la Santa Cena. Y el Señor le dice al pueblo de Israel, ustedes se han olvidado del Dios de su salvación. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿realmente cuando celebramos la Santa Cena estamos recordando el Evangelio? ¿Estamos realmente meditando en lo que el Señor ha hecho por nosotros? También nos tenemos que preguntar, ¿estamos recordando el Evangelio día a día? ¿Recordamos quién es nuestro Dios todos los días? ¿Nos ponemos a pensar lo que Él ha hecho por nosotros? ¿O nos estamos olvidando del Dios de nuestra salvación? Y si aún no conoces al Señor, puedes preguntarte, ¿realmente lo conozco? ¿Realmente tengo una relación personal con Él? Es una pregunta que cada uno de nosotros tenemos que hacernos. Porque cuando el Señor dice, ¿te has olvidado del Dios de tu salvación? El sentido figurado que esa palabra tiene es como alguien que lo pone a un lado, alguien que se aleja. Es como que tuvieras un barco y pones la soga así suelta y te vas.
y el barco se va despegando y tú te estás yendo para otro lado. Cuando regreses, ¿vas a encontrar el barco? No lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar, porque te has olvidado del Dios de tu salvación. El pueblo de Israel se olvidó de Dios. Y a raíz de eso es que Dios va a tener que derramar juicio para que ellos vuelvan su mirada hacia su Hacedor, hacia el Santo de Israel. La pregunta nuevamente que tenemos que hacer no es, ¿nos estamos olvidando del Dios de nuestra salvación? ¿O realmente estamos poniendo nuestra mirada en nuestro Hacedor, en el Santo de Israel? Es una pregunta que cada uno de nosotros tenemos que hacernos. Y si realmente estamos meditando en la Santa Cena y en el Evangelio, si realmente estamos pasando tiempo en su palabra y tiempo en comunión con Él, conversando con Él y escuchándolo a Él. Justo hoy día conversaba con el amigo que estoy discipulando que venir una vez por semana a la iglesia no es tener una relación personal con Cristo. La relación con Cristo es todos los días. Porque venir una vez a la semana no es tener una relación. Yo no hablo con alguien una vez por semana y tengo una relación fuerte. Yo con alguien que converso y lo escucho todos los días, ahí es donde mi relación crece cada vez más. Así que yo los animo a eso, a no olvidarse del Dios de su salvación, sino pasar más tiempo con Él, en intimidad, y realmente recordar lo que Él ha hecho por nosotros. Y esa forma de vivir va a impactar nuestra vida y la de los demás. Porque a raíz que empezamos a meditar más en lo que el Señor ha hecho por nosotros, nos va a impulsar más a compartir eso tan grandioso que el Señor ha hecho con nosotros. Así que los animo a eso, a meditar y a recordar al Dios de su salvación y tener una relación bien fuerte con Él. Eso es lo que el pueblo de Israel se olvidó, lamentablemente. El pueblo de Israel lo dejó de lado. Ahora vamos a ver qué es lo que viene. Acabando el capítulo, no quiero que se vuele la hoja. Acabando el capítulo, miren lo que el Señor le dice al pueblo de Israel. Terminamos con estos versículos. Versículo 12. El Señor dice: ¡ay de esa vasta muchedumbre que brama como mar embravecido! ¡Ay de las naciones que se alborotan como aguas tempestuosas! Podrán los pueblos alborotarse como aguas tempestuosas, pero Dios los reprenderá y huirán muy lejos. Serán arrebatados como el polvo de los montes ante el viento, como el polvo ante el torbellino. Al caer la tarde habrá desconcierto, pero antes del amanecer el enemigo dejará de existir. Eso es lo que le espera a nuestros opresores. Esa suerte correrán los que nos saquean. Acá el Señor está dejando dos ayes. Ya hemos visto en el libro de Isaías bastantes ayes. Acá el Señor está mostrando dos ayes más. Ay de esa vasta muchedumbre que brama como el mar embravecido. Ay de las naciones que se alborotan como aguas tempestuosas. El Señor, sea como sea, en esta sección está dejando un mensaje de esperanza. Les está reprendiendo a las naciones que se alborotan y que se alzan ante Israel. Es más, quién sabe si esta es una figura de la batalla de Armagedón. Pero el Señor está demostrando que aquellas naciones que van a atacar a Israel y que la van a maldecir, hay de ellas, porque el Señor se va a encargar de ellas. El Señor dice que huirán muy lejos y serán arrebatados como el polvo de los montes ante el viento. Es un mensaje de esperanza para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel sabe que aunque van a pasar por un tiempo de tribulación, aunque van a pasar por juicio, al final su Mesías va a volver y los va a libertar. Y es un mensaje de esperanza. Al final de esta sección dice: al caer la tarde al caer la tarde habrá desconcierto, pero antes del amanecer el enemigo dejará de existir. Acá el Señor está dejando una imagen de: vienen tiempos difíciles, pero al final yo voy a venir a triunfar y voy a rescatarlos. Eso es lo que va a suceder con las naciones del pueblo que rodean a Israel. Va a haber desconcierto, va a haber juicio, pero al final el Señor va a triunfar. Y la palabra final que les puedo decir es que el Señor siempre va a ser fiel. El Señor, aún en disciplinándonos a nosotros, aún en el juicio con el pueblo de Dios, el Señor siempre va a ser fiel con nosotros. Y el Señor, lo que Él dice, lo cumple. Y Él va a volver. Así que vamos a estar expectantes y orando por el pueblo de Israel, orando para poner en práctica, recordar todos los días el Evangelio. Algo que les puedo dejar de tarea capaz en esta semana es meditar en el Evangelio todos los días, meditar en lo que el Señor ha hecho con nuestras vidas y lo que Él ha hecho por nosotros. Los animo a eso. Así terminamos el capítulo. ¿Nos ponemos de pie para orar? Señor Jesús, ha sido un capítulo de juicio, un capítulo un poco duro, pero Señor, qué bonito es que tú siempre eres fiel.
Señor, te pedimos que no nos ayudes a olvidarnos de ti. Realmente el pueblo de Israel ha fallado mucho en eso. No queremos ser iguales. Queremos realmente estar firmes en ti. Queremos realmente no despegarnos de tu presencia. Queremos realmente ser esas ramas que están ligadas a la vid y que tú haces que den fruto. Ayúdanos a no alejarnos de tus caminos, Señor. Y realmente también amar tu profecía y realmente estudiar tu palabra, realmente gozarnos en ella y estar expectantes de lo que va a venir, Señor. Gracias, Padre. Amén.